Empezamos ahora a hablar de RTOS, que probablemente sea el tema central de este curso. Sistemas operativos en tiempo real. En realidad, y vamos a ser sinceros, nosotros no vamos a ver sistemas operativos en tiempo real, sino que en realidad vamos a ver sistemas operativos multitarea. ¿Por qué? Trabajar en tiempo real significa que tenemos que considerar el tiempo como parámetro de diseño desde el principio. Eso requiere un análisis de diseño muy exhaustivo y muy particular. De hecho, por ejemplo, hay lugares en los cuales se dictan cursos de sistemas en tiempo real y la introducción del tiempo como parámetro de diseño puede llevar un cuatrimestre completo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un caso bien ejemplificador, el airbag de un automóvil. El airbag de un automóvil se tiene que accionar en 50 milisegundos. Si se acciona en 20 milisegundos, en el momento en el cual el infortunado padeciente del accidente golpea el airbag es una piedra, ya se infló por completo. Sino que la idea del airbag es compensar el movimiento inercial del pasajero hacia el frente. Entonces lo que hace es terminar de inflarse y mandarlo al pasajero hacia atrás, hacia el asiento. Entonces, si lo hago muy chico, se golpea contra una piedra. Y si el tiempo lo hago demasiado largo, es decir, en lugar de ser 50 milisegundos son 500 milisegundos, el pobre infortunado salió por el parabrisas. Entonces, ahí es un caso concreto en el cual el tiempo interviene como parámetro de diseño. Es decir, no es que hago todo el diseño y veo después cuál es el tiempo de accionamiento, sino que tengo que partir de un sistema que sea determinístico y aparte de eso tengo que garantizar el tiempo de respuesta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hablar de sistemas multitarea, que es para aplicaciones no críticas. Los sistemas operativos se pueden dividir en dos grandes categorías, los estrictos y los relajados. Los estrictos son el caso del airbag. Los relajados son casos como por ejemplo el teléfono celular. Si yo en lugar de atender la opresión de una tecla cuando estoy discando, en lugar de responder en 10 milisegundos, respondo en 50 milisegundos, nadie se entera. Y si respondo en 1 milisegundo, tampoco es grave. Entonces, ese es un caso de un sistema operativo relajado, en el cual no hay grandes compromisos con el tiempo. Tiene que actuar, tiene que ser determinístico, pero no tengo una obligación estricta de tiempo. Hecha esta introducción, de cualquier manera, toda la bibliografía que ustedes se van a encontrar con RTOS, para lo que nosotros vamos a ver. Pero si uno es estricto y purista en el lenguaje técnico, deberíamos hacer un análisis que excede absolutamente el objetivo del curso. Por otro lado, también esto para hablar un poco de la gente con la cual uno se encuentra en la vida profesional, nosotros en el curso vamos a usar el FreeRTOS. El FreeRTOS fue creado por un señor Richard Barry, el cual es muy estricto con la parte económica del FreeRTOS. Por ejemplo, yo compré la versión electrónica del manual del FreeRTOS, que no es barata precisamente por ser una versión electrónica. Cuando yo la compré costaba $25, ahora creo que cuesta $35. Cada página viene con una marca de agua de quién fue que lo compró, de forma que si se fotocopia queda identificado el origen de esa fotocopia. Entonces, yo pedí autorización como para hacer fotocopias, pidiendo autorización, ¿no es cierto? Distribuirla entre los alumnos, que no todos los alumnos pueden gastarse $35, que son unos cuantos mangos, en un archivo electrónico.
Y aparte era una manera de, digamos, de dificultar la distribución electrónica, que era lo que le importaba originariamente a este hombre Richard Barry. Bueno, me mandó una carta, pero de esas que de ninguna manera que se permitía que usara las figuras diciendo la procedencia, pero de ninguna manera compartir el texto. Posteriormente, un tiempo después, hice un trabajo un proyecto de investigación sobre comparación de sistemas operativos en tiempo real, utilizando herramientas más o menos, digamos, una cosa de tipo cotidiana, de la misma manera que uno cuando habla con un amigo dice, che, me quiero comprar un auto, ¿para qué querés el auto? Y yo voy a andar en ruta, bueno, comprate tal auto que tiene una velocidad bárbara. O no, yo voy a andar en el campo de mis viejos, entonces comprate una 4x4, o yo voy a andar en una ciudad, comprate un monopatín. La idea era algo de este estilo, es decir, si usted va a trabajar en este rubro de aplicaciones en tiempo real, use este sistema operativo. En este otro rubro, en este otro sistema operativo. Bueno, lo que me mandó el amigo Barry fue más o menos así, de que si yo llegaba a hacer eso y mencionaba FreeRTOS, iban a desembarcar los buitres y los marines y me iban a llevar a mí y me iban a fusilar en el medio de Hawái. Una nota tremenda. Digamos, ese es un aspecto. Tengo los mails y justamente en Tucumán salieron la mención de esos mails. Por otro lado, hay otro sistema operativo bastante popular que se llama este es uno y después tiene una versión más poderosa, que requiere mayores recursos, se llama 3. Uno de los autores es este hombre Jack Gansel. El tipo es un gurú, tiene un libro sobre diseño de sistemas embebidos que es absolutamente recomendable. Realmente es de esos libros que vale la pena para sentarse a leer tranquilos, porque aparte es de muy fácil lectura, porque da todo un conjunto de esos tips que uno dice, uy, claro, lo que está diciendo es una pavada, pero tenía que encontrarlo uno que alguien que se lo hubiera escrito y hacerlo conocer. Bueno, este tipo no. Este hombre Este hombre hace videos bien elaborados en internet que se llaman webcast, digamos como herramientas de difusión, como conferencias cortas, 25 o 30 minutos. Y había hecho una muy interesante sobre introducción a los sistemas operativos y que tenía una serie de imágenes muy buenas. Entonces yo lo que había hecho era ver el video, capturar la pantalla, recortar y pegar. Y había hecho una primera presentación hace muchos años. Entonces, por las dudas y después de la experiencia del amigo Barry, se me ocurre escribirle al hombre Gansel pidiéndole autorización, por las dudas. El tipo dice, muchas gracias por pedir autorización, pero ¿por qué se tomó semejante trabajo? Tome, acá tiene las presentaciones PowerPoint originales. Digamos, son dos mundos totalmente distintos. Bueno, por eso es que menciono a Jack Gansel, Micrium, que es quien hace los micro COS2, y a este hombre que es un egipcio al cual también contacté por internet y hemos intercambiado bastante material y seguimos en contacto, bastante material de trabajo sobre el tema de sistemas embebidos. Es decir, lo único que pide, y se ve que es por un tema de currículum, por favor, que le mande periódicamente, como esto lo voy actualizando año por año, que le mande cada vez que haga una nueva versión diciendo que aparece él acá vinculado porque le debe ingresar como antecedente para su currículum. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es un sistema operativo.
Bueno, nosotros hemos utilizado hasta ahora una solución de hardware prefabricada. Nosotros hemos usado la placa LPC Expresso, a la cual es evidente que si hubiéramos querido diseñarla, hubiéramos estado probablemente 6 meses. Desde que la diseñamos, mandamos a diseñar el impreso, mandamos a fabricarla, conseguimos los componentes, mandamos a armar, reciclamos porque probablemente haya habido algún error, se nos van dedicándole buen tiempo entre 4 y 6 meses. Acá lo resolvimos ¿cuánto? Yendo a Arrow, comprándola, pagando $40 y ya resolvimos un problema. Si nos ponemos a sumar los componentes, el precio de los componentes, vamos a ver que da mayor que $40. Evidentemente es equivalente a cuando uno compra una impresora. El precio de la impresora lo termina pagando con los cartuchos. Bueno, acá evidentemente el precio de esa placa subsidiada lo termina uno pagando cuando para su fabricación, o sea, para el proyecto que uno está haciendo, va comprando los chips de NXP. Entonces, cada uno de los distintos fabricantes de microcontroladores tiene soluciones similares. En el caso de LPC Expresso, en el caso de NXP es LPC Expresso, en el caso de Texas es Stellaris, también lo tiene Freescale, también lo tiene Atmel. Entonces, con esto lo que hemos es comprar una solución prefabricada con la cual el tema del hardware lo tenemos resuelto en media hora. Ir, comprarlo, lo enchufamos, anda. Lo bueno, si ustedes se acuerdan lo que habíamos hablado en la primera clase, de lo que era el tema de ganar tiempo en sacar un producto a la calle. El que pega primero, pega 2 veces, dice el refrán del barrio. Para lograr eso necesitaríamos tener algo similar en el software, en el firmware en nuestro caso. Eso lo cumple también las versiones de sistemas operativos que hay de tipo comercial o pseudo comercial. La pregunta es, ¿y por qué no voy a diseñar yo un sistema operativo en tiempo real? Por supuesto que lo puedo llegar a hacer, pero de las versiones que hay disponibles en el mercado, muchas de ellas libres, nos vamos a encontrar con que están probadas, con que hay un montón de realimentaciones de fallas que han sido solucionadas y que nos permiten a nosotros ganar mucho tiempo. Entonces, de la misma, lo estamos encarando desde un punto de vista utilitario. El sistema operativo en tiempo real va a tener un montón de ventajas. Nosotros nos agarramos al sistema operativo en tiempo real, en principio, porque es muy parecido a lo que era la LPC Expresso, pero para el diseño del firmware. Descargamos, compramos la LPC Expresso, la tenemos arriba del escritorio, descargamos de internet el sistema operativo en tiempo real y a mediodía, yo lo compré a la mañana y al mediodía ya tengo parpadeando el LED habiendo escrito una rutina basándonos en la idea de tener hardware prediseñado y tener firmware facilitado para el diseño. Bien. Esta es una definición muy académica pero muy precisa. Los sistemas operativos en tiempo real son un conjunto de recursos de software que proveen al diseñador del diseñador de firmware el esqueleto sobre el cual descansará el sistema a desarrollar. Lo tenemos que ver de esta forma. Lo tenemos que ver como que a nosotros nos dan el techo y el piso, el dibujito que habíamos hecho, el techo y el piso, y nosotros tenemos que realizar solamente las distintas rutinas, que en nuestro caso estas rutinas deberán además cumplir, y se hace bastante sencillamente, esa condición que habíamos dicho de que para ser fácilmente debugables
tienen que ser pequeñas. ¿Se recuerdan que habíamos hecho un gráfico que mostraba que la complejidad de un firmware crecía en forma exponencial con el tamaño del mismo? Que era mucho más difícil tener un firmware de 1000 líneas que 100 firmware de 100 archivos de 10 líneas cada uno de ellos. Nosotros tendremos que hacer solamente funciones simples. Por ejemplo, una función que la vamos a llamar de aquí en más tarea, una función que se dedique a barrer el teclado, otra función que se encargue de actualizar el display, otra función que se encargue de leer puerto serie, otra función que se encargue de esta manera estamos dividiendo todo nuestro proyecto en partes más chicas. Esto forma parte de una metodología que se llama Top-Down Programming, que se enseña en los cursos de informática. Es decir, tenemos que diseñar un coso y lo desarrollamos pensando en cositos. Y a su vez esos cositos los dividimos en cosititos y así sucesivamente. Pongo siempre como ejemplo un proyecto que se desarrolló en Argentina hace unos cuantos años, antes de la existencia de la telefonía celular, que lo hizo la empresa multinacional Siemens. Tenía un laboratorio de desarrollo en las afueras del Gran Buenos Aires, el cual en ese momento concentró una enorme cantidad de profesionales, pero excepcionales. Recolectó de la misma manera que en algún otro momento, hace muchos años, también FATE Electrónica, en la década del 70, había sabido conseguir a la gente más idónea que había en el terreno de la electrónica. Entre paréntesis, FATE Electrónica llegó a fabricar en nuestro país circuitos integrados. Yo tengo un 741 fabricado por FATE. FATE. No, FAPESA fue la fábrica argentina de productos electrónicos Sociedad Anónima. A esa la compró Philips. La destornilló y después la distribuyó. Lo mismo hizo también Philips con Constanta. Constanta era un fabricante de resistores que había en el país de calidad excepcional y Philips lo que hizo fue empezar a importar, Philips tiene espaldas para hacerlo, empezar a importar resistores con precio de dumping. La empresa Constanta no pudo sostener, no tenía, era una empresa pequeña, era de nivel nacional. Conclusión, Philips la compró y la mandó a Brasil. FATE Electrónica fue realmente una empresa modelo. FATE, estoy hablando de la misma familia Madanes, que es la que tiene los neumáticos FATE. A principios de la década del 70, a fines de la década del 60, pusieron una empresa de electrónica que fue realmente muy, muy poderosa. Hacían calculadoras. En la época que la calculadora era una cosa grosa. Después vino Martínez de Oz. Chao. Bien. Decía entonces que Siemens desarrolló en el país un modelo de central telefónica que se llamó telefonía rural. Insisto, antes que existiera la telefonía celular. Por ejemplo, una estancia que estaba a 30 kilómetros del pueblo estaba incomunicada. No se justificaba mandar 30 kilómetros de cable para una sola estancia. Entonces, la idea que habían tenido los de Siemens era colocar un equipo de radiofrecuencia en la estancia, colocar un receptor, otro equipo de radiofrecuencia en el pueblo, comunicarse entre sí por radiofrecuencia y una vez que estaba en el pueblo entrar en el tendido normal de telefonía. La idea en ese momento fue revolucionaria y vendieron un montón en lugares del mundo
que tenían una distribución geográfica tan importante como la, digamos, tan diseminada como la nuestra. Digamos, en pocos lugares del mundo se da de que tengamos lugares tan separados unos de los otros. Bueno, la gente entonces arrancó, quiero hacer una central telefónica rural. Comenzaron con la idea del coso. Después estuvieron 6 ingenieros durante 6 meses trabajando sobre papel. Existía la computadora, pero trabajaron sobre papel. Llegaron a especificar a nivel de submódulos. Y de esa manera podían distribuir los módulos a un jefe de proyecto, el otro módulo a otro jefe de proyecto, el cual a su vez diseminaba los submódulos, que eran pequeños. Había otro grupo que se encargaba de hacer las rutinas de prueba. Todo lo que estoy diciendo significaba especificaciones que eran marmotretos. La especificación de esa central telefónica fue un armario completo. Un armario de 2 metros por 2 metros. Es decir, no estoy hablando del manual, estoy hablando de la especificación. Había un grupo que hacía las rutinas de prueba. ¿Por qué? Porque si había una especificación que había sido mal interpretada por el diseñador, si el diseñador también implementaba la rutina de prueba, esa mala interpretación se iba a repetir. Conclusión, se hizo toda una estructura, se armó, se hizo un excelente caso de top-down, entonces se iba probando primero a nivel de submódulos, después se probaba, se integraba y se probaba el módulo, y después, una vez que estaba aprobado el módulo, se incorporaba al proyecto general. El seguimiento, la depuración y la optimización de esa manera quedaba mucho más fácilmente implementada. Nosotros lo que estamos diciendo es algo similar. Yo acá tengo la estructura del módulo, nosotros tenemos que hacer los submódulos. Y que van a ser, en general, y eso lo vamos a ver en la parte práctica de mañana, van a ser funciones pequeñas. En muchos casos van a ser funciones pequeñas basándonos en bibliotecas estáticas o en ejemplos que nos proveen los fabricantes, pero que van a ser de fácil implementación. Todo esto dentro de un entorno de desarrollo que es bastante amigable, nos permite a nosotros tener resultados en tiempos realmente increíbles. Bien, el sistema operativo incluye un kernel, un núcleo, que actúa como secuenciador. ¿Qué quiere significar esto? Quiere significar que en realidad lo que yo tengo acá es un gran multiplexor que se va a encargar de estar conmutando de tarea efectiva a una velocidad tal que me va a dar la impresión de que todas las tareas se están ejecutando simultáneamente. En el caso particular nuestro, vamos a decir que tenemos una arquitectura de microkernel. Microkernel quiere decir que el kernel, en lugar de ser monolítico, porque es la otra alternativa, monolítico o microkernel, en lugar de ser monolítico, monolítico significa una sola pieza, distribuye su funcionamiento en tareas que también las pone aquí a competir con las demás tareas que escribe el usuario. Pero ojo, con una prioridad mucho mayor. Nosotros nunca vamos a poder competir con las tareas del sistema operativo. ¿Qué va a ser el sistema operativo? Y por ejemplo va a ser algo así como el equivalente de lo que hacemos nosotros de fragmentando el disco en una computadora. Es decir, cuando tenemos ganas de fragmentamos el disco para liberar espacio y para hacer más rápido el acceso a archivos. Nosotros estamos trabajando sobre memoria flash y sobre memoria RAM estática,
que no tiene las características de secuencialidad que tiene un disco rígido. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que, supongamos nosotros que cada tarea tiene un cierto espacio de memoria. Esto será para la tarea 1, esto será para la tarea 2, esto será para la tarea 3 y para la tarea 4. Se le va a asignar a cada tarea una cierta zona de memoria en la cual van a poder coexistir sus variables y sus registros. Supongamos nosotros que se borra, porque las tareas pueden ser creadas y podrán ser borradas, en el caso que no se usen más. Por ejemplo, la inicialización. La inicialización se va a usar una sola vez y luego la podemos borrar porque no la utilizamos nunca más. Puede haber alguna tarea que se use muy esporádicamente y que convenga para liberar recursos, eliminarla y volverla a crear dentro de 10 minutos. 10 minutos es mucho tiempo para un micro. Con lo cual, por ejemplo, eliminamos la tarea 2 y la tarea 4. Se supone que acá abajo seguíamos utilizando, ¿no es cierto? Acá está la tarea 5 y sucesivamente. ¿Y entonces qué? Y entonces supongamos que queremos crear ahora una tarea que nos pide un bloque de memoria así. Y me fijo, esto es mayor que esto. Esto es mayor que esto. En principio, no puedo asignarle la memoria que me pidió la tarea que está queriendo ser creada. La otra alternativa es que en los ratos de ocio el sistema operativo se dedique a compactar memoria tal como hace el defragmentador de disco. Con lo cual, esta zona de memoria que estoy requiriendo, la tarea que estoy queriendo crear, es menor que la suma de este espacio más este espacio. Entonces, si yo compacto, por ejemplo, esta le envío aquí arriba, me queda una zona de memoria disponible y puedo darle cabida a esta nueva tarea. Si yo tuviera una unidad de manejo de memoria, de Memory Management Unit, no tendría que hacer toda esta historia, sino que lo que haría es engañar al usuario y decir que esta parte de memoria viene acá arriba y esta parte de memoria viene acá abajo en forma transparente para el usuario. No lo tenemos solamente una unidad de protección de memoria, entonces tenemos que compactar en tareas administrativas que hace el sistema operativo cuando no tiene nada que hacer. Ese es el tipo de cosas que hacen esas tareas que están incorporadas dentro del microkernel. Bien. Nosotros lo que vamos a hacer es crear nuestras propias tareas, task. Habíamos dicho también de que nosotros vamos a utilizar indistintamente hilo o tarea, es decir, thread y task, lo cual para los puristas informáticos puede llegar a ser una herejía, pero a nuestro scope, a nuestro, digamos, entorno, son equivalentes. El kernel va a ser el encargado de conmutar de tarea cuando no haya nada de mayor atención, de mayor importancia que solicite su atención. El kernel va a estar basado en, primero, gerenciamiento total del sistema, por un lado, que vamos a ir profundizándolo. Por el otro lado, también nos vamos a encontrar con que vamos a tener un planificador que se va a llamar scheduler, que va a decidir cuál es la próxima tarea a ser ejecutada con algún criterio. Y luego tendremos también un ejecutor que es el dispatcher. El ejemplo de esto es una empresa de colectivos. La empresa de colectivos decide que tengamos colectivos cada, 10 minutos. Esa es la planificación. Luego habrá 10 minutos en hora pico. Luego habrá una persona administrativa que será el que vaya despachando los colectivos.
La planificación podrá cambiar porque de noche, bueno, en lugar de cada 10 minutos lo vamos a tener cada 20 minutos. Entonces habrá quien ejecuta la disposición del scheduler, que será el despacho. Las tareas no van a poder vincularse directamente entre sí. Hay mecanismos de comunicación intertareas, pero las tareas no pueden vincularse entre sí porque es muy difícil. Tratemos de imaginarnos cómo sería la sincronización. Es muy difícil de implementar una sincronización en la cual las tareas se comuniquen directamente entre sí. Habrá que crear algunos mecanismos de comunicación entre tareas. La idea de usar mensajes globales queda rápidamente dejada de lado porque las variables globales son muy difíciles de depurar. Porque cuando yo veo que una variable global vale ff, digo, ¿quién la escribió? Si tengo 10 posibles funciones que estuvieron escribiendo, que pueden escribir sobre esa variable, ¿quién fue la que llevó a ff esta variable? Con lo cual, en general, como norma de buen diseño, salvo que sea absolutamente imprescindible y que esté perfectamente acotado el manejo, las variables globales no son recomendables para un diseño confiable. Entonces, vamos a tener que elaborar técnicas de comunicación de mensajes entre tareas, que lo vamos a ver. Después tenemos también la posibilidad de manejar file systems. Uno dice, pero yo en un micro, en la LPC Expresso, ¿dónde le voy a colocar un disco rígido? Seguramente no le voy a colocar un disco rígido, pero muy probablemente le vaya a colocar un pendrive como para leer setups o escribir resultados, o una tarjeta SD, que es muy frecuente. Ustedes vieron que en el baseboard hay lugar para la tarjeta SD. O también puedo llegar a utilizar los flujos de datos, los streams que tenga. Por ejemplo, si yo quisiera la comunicación serie, la puedo manejar como un archivo. El concepto de archivo no es solamente el archivo adentro de un disco, sino que yo puedo manejar flujos de datos como si fueran archivos. Entonces, eso está oficializado. Puedo manejar, si yo quisiera, Ethernet por medio de un file system, si quisiera. Y tenemos que garantizar, y eso es obligatorio a nuestro sistema operativo, que sea determinístico, una respuesta determinística, es decir, predecible. Caso, el airbag. No puede ser que la probabilidad de que actúe el airbag sea de un 78%. Si yo caí en el 22% restante, la voy a pasar mal. Y para redondear, entonces, simplemente la tarea va a ser una subrutina. No seamos puristas, tratemos de primero entender el objetivo, después vamos a ir hilvanando definiciones más precisas. Cada función, cada subrutina, probablemente, no es obligatorio, pero probablemente sea un loop perpetuo. Por ejemplo, el barrido del teclado no termina nunca. Es un loop perpetuo. ¿Y qué es lo que haré yo como sistema operativo? Lo que haré yo como sistema operativo será ejecutar un ratito de la rutina de barrido de teclado, luego otro ratito de la rutina de actualización de display, luego otro ratito de hasta llegar a la comunicación serie. Volveré y luego ejecutaré otro ratito de la rutina de barrido de teclado, la actualización de display. Y de esta manera, al ir conmutando y darme la idea de que estoy actuando sobre todas a la vez, estoy incorporando un loop perpetuo que lo voy ejecutando de a pedacitos. Y después vamos a utilizar funciones que son del RTOS, lo que estaba diciendo Gustavo, las APIs, Application Program Interface, que son las puertas de entrada
del sistema operativo que me ofrece a mí la posibilidad de utilizar sus recursos. ¿Con qué objetivo? De facilitarme la ejecución, la incorporación de mi proyecto al sistema operativo. Bueno, ¿hacemos el break del café?